Antes se decía, ¿verdad?, que el cáncer de mama era más para mujeres mayores de 40, pero hoy en día podemos ver que el cáncer de mama abarca pues desde tempranas edades. Eh, y pues es bastante interesante que aunque la mayoría de la plantilla que tenemos aquí en la empresa, pues nos podemos decir que estamos entre 50% mujeres, 50% de hombres, pues la realidad es que muy pocas veces los hombres se cuidan y también muy pocas veces las mujeres tendemos a cuidarnos, ¿no? Porque nos da miedo, porque pensamos muchas cosas y pues bueno, qué mejor que tener a los especialistas aquí para que nos platiquen de primera mano y de viva voz qué es lo que ellos han tenido que ver, ¿verdad? Como especialistas en esta parte. Eh, sobre el tema del cáncer de mama. Entonces, no sé quién quiera empezar, si la doctora Adriana o el doctor Abel, quién de los dos quiere comentarnos a qué es lo que se han enfrentado con este tema en el caso de los pacientes, ¿verdad? A veces no somos tan buenos pacientes con el tema del cáncer de mama. No sé quién quiera de los dos contestar. Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días. Bueno, voy a iniciar yo con un comentario. Creo que justo es importante señalar lo que mencionabas, Anayeli, de la importancia, ¿no? Es la principal neoplasia o el principal cáncer diagnosticado y el segundo en mortalidad. Y desafortunadamente, como mencionaste y señalaste correctamente, pues solo menos del 50% se logran diagnosticar en un estadio en el cual se pueda dar un tratamiento a lo mejor curativo de inicio, ¿no? La mayoría, cerca del 60%, se diagnostica ya en una etapa localmente avanzada que dificulta su tratamiento y 10% se diagnostican en una etapa metastásica. Yo creo que este incremento es por, inclusive a lo mejor la falta de identificación de los factores de riesgo. Nosotros tenemos que entender que hay factores de riesgo que no podemos modificar, aquellos que están influenciados por la genética, por exposición a una radiación, por una tumoración previa, y aquellos que sí son modificables, como pueden ser el tipo o el estilo de vida que tenemos. Entonces, simplemente el hacer promoción sobre la reducción de peso, sobre entender que una mujer entra a la menopausia y se requiere una atención de especialista y no solamente una medicación o una prescripción equivocada. Inclusive prevención sobre alcoholismo, tabaquismo pueden ser factores que reduzcan pues la prevalencia o la existencia o que sumen al riesgo inherente de una persona de tener cáncer de mama. Entonces creo que hoy día, al menos para iniciar esta charla, creo yo que este punto va dirigido a entender que hay factores que nosotros podemos prevenir y evitar para reducir el cáncer de mama, que es algo que claro que es una situación preocupante y muy en incremento. Se menciona inclusive que puede haber un incremento anual del 0.5 por año de cáncer de mama en toda nuestra población. Entonces es algo que tenemos que nosotros conocer, entender y hacer de importancia entre la población. No sé si quiera comentar algo la doctora Paulina. Muchas gracias, doctora Abel. Doctora Pau, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues justamente lo que mencionaba el doctor Pop, o sea, finalmente tenemos factores de riesgo que pueden ser modificables, factores de riesgo los cuales pueden ser no modificables, dentro de lo cual, bueno, influye muchísimo el estilo de vida de los pacientes. Entonces, bueno, también respecto a lo que hablábamos un poquito de estadísticas, o sea, considerar que este tipo de cáncer es uno, o sea, de los principalmente diagnosticados en México y a pesar de que tenemos todas las estrategias de tamizaje, toda la prevención, todo esto respecto al octubre rosa, etcétera, etcétera, o sea, pues finalmente, y como lo mencionaba el doctor Job, o sea, estamos diagnosticando muchas de las pacientes en etapas ya avanzadas, en las cuales, o sea, una cirugía no necesariamente va a ser la primera opción y no necesariamente va a ser como lo curativo. Entonces, pues bueno, o sea, hacer conciencia, ¿no? No solo sobre, o sea, sobre nosotras, sino, o sea, sobre todo el resto de nuestra familia, o sea, nuestras hermanas, tías, primas, que pues, o sea, finalmente hay cosas que podemos modificar
lo cual, o sea, finalmente nos va a ayudar a reducir los riesgos, ¿no? O sea, por ejemplo, evitar el riesgo de evitar las comidas ricas en carbohidratos, ricas en grasas, evitar la obesidad, realizar actividad física y pues bueno, hacer la exploración, realizar el seguimiento anual con nuestro médico y pues en dado caso de que ya cumplamos con la edad o tengamos los factores de riesgo, a realizar los estudios de imagen, que muchas veces, o sea, las mujeres nos comentan que no se quieren hacer la mastografía porque duele mucho, pero pues duele mucho más una cirugía, ¿no? Entonces, o sea, tener como la conciencia de que, o sea, si lo detectamos en una etapa temprana, podemos hacer mucho más que si ya lo encontramos en una etapa más avanzada. Y de igual forma, bueno, considerar que a pesar de que las estadísticas y todo nos dice que el cáncer de mama se va a presentar generalmente en mujeres mayores de 40 años, o sea, no minimizar, y también en mujeres obviamente, o sea, no minimizar que si un hombre encuentra un tumor en su mama, no minimizarlo, al igual que si es una mujer más joven, o sea, tampoco minimizarlo porque pues justamente va a ser algo más agresivo para ellos. Gracias. Quiero puntualizar como en algunos puntos que han comentado. El doctor Ariel decía que tenemos ciertos factores de riesgo, ¿no? Y también anteriormente se han tenido también mitos sobre ciertos usos o artículos que generan, ¿no? Que pudieran provocar cierta prevalencia en el tema del cáncer. Hablo de el brasier, de los desodorantes, de ciertos anticonceptivos. ¿Qué nos pudieran decir ante esto, doctores? Bueno, pues justamente hay algunos mitos que están bien descritos, ¿no? O sea, que justamente lo buscamos en Google y antes cuando mandaban las cadenas de Hotmail te decía así de que evites usar desodorantes, que porque estos van a tapar las glándulas y van a aumentar el riesgo de formación de tumores, o sea, lo cual, bueno, pues es absolutamente falso. Igual el uso de brasieres, los cuales tengan varilla, que también, o sea, se han realizado ya los suficientes estudios, los cuales nos dicen, o sea, pues que no es cierto, ¿no? Que lo podemos desmentir. Igual el uso de piercings en el pezón, que obviamente va a ser falso, igual que el cáncer de mama va a ser contagioso. Y finalmente, o sea, bueno, el riesgo de estar con alguien que tiene cáncer de mama, obviamente no te va a aumentar el riesgo de presentar este tipo de tumores. Y bueno, pues también hay otros mitos, como que solo le puede dar cáncer de mama a las mujeres que tienen unas mamas más grandes, que, o sea, finalmente si hasta en un hombre lo podemos presentar, o sea, es independiente completamente del tamaño de las mamas. También el falso mito de que amamantar a un bebé te va a aumentar el riesgo. O sea, esto pues eventualmente, ¿no? O sea, depende mucho de la técnica, etcétera, te puede generar algún tipo de inflamación, pero al revés, ¿no? Es un riesgo, más bien es un factor protector contra el cáncer de mama, el alimentar a un bebé. Y pues igual lo que justo les comentaba, que solo las mujeres mayores de 40 años van a presentar esta enfermedad, que pues, o sea, a pesar de que la mayoría de las mujeres van a ser mayores de 40 años, justamente, o sea, pues se puede presentar en cualquier edad. Hemos visto mujeres de 16, 18 años con tumores de mama que, que pues, o sea, que son malignos y son más agresivos. Claro. Y también mencionaban esta parte genética, ¿no? La parte genética de la prevalencia que se tiene al tener familiares. Y aquí la pregunta, ¿tendrían que ser familiares de primera línea, segunda línea, tercera línea? Que pudiéramos decir que es como la prevalencia genética o sin importar la línea sanguínea, mientras haya algún familiar, es importante tomarlo a consideración. Pues justamente, bueno, considerar que no todos los tumores de mama van a ser genéticos, no van a ser hereditarios, que generalmente, o sea, solo hasta un 5% van a ser tumores hereditarios asociados a los genes, principalmente BRCA1, BRCA2. O sea, justamente, bueno, lo vimos con Angelina Jolie, que por el temor que tenía de tener cáncer de mama fue que se decidió quitar las dos mamas, pero pues justamente, o sea, ya teníamos la evidencia de que sí había un factor genético involucrado. Entonces, pues la mayoría de las mujeres,
o más bien la mayoría de los pacientes van a tener un tumor de novo, el cual no esté asociado a ningún factor genético, ningún factor hereditario. Lo vemos principalmente en primera línea, o sea, en mamá, en abuelita, pero también, o sea, lo podemos asociar a segunda línea, a tías, por ejemplo, donde, pues, o sea, hasta cierto punto tendríamos que tener un poquito más de cuidado. Justamente si encontramos algún familiar de primera línea el cual ha presentado cáncer de mama antes de los 40 años, bueno, tenemos que iniciar el tamizaje y la vigilancia justamente, bueno, o sea, 10 años antes de que este familiar presentó el cáncer. Entonces, o sea, por ejemplo, si la paciente presentó, más bien si la mamá presentó cáncer de mama a los 35 años, bueno, la hija va a tener que iniciar con su seguimiento a los 25 años. Pero entonces, o sea, bueno, recordar y considerar que no necesariamente porque no haya nadie en la familia que tenga cáncer de mama, estamos exentos de presentar este tipo de tumores. Sí, creo que como, No, perdón, creo que no, adelante. como dice la doctora, creo que el hecho de que sea genético a veces se asusta, ¿no? Pensando que vamos a heredar, todos tenemos el riesgo de heredarlo, pero no, justo es el factor a lo mejor en cuanto a porcentaje menos prevalente. Creo que sería más importante señalar o tener atención en la terapia hormonal o en factores hormonales. Al final es un cáncer que tiene mucha relación con el estímulo hormonal, algo similar como lo que pasa con la próstata. Entonces, creo que estaría mejor indicado nosotros conducir a la población, a la gente, a entender que, por ejemplo, si van a utilizar un método de anticoncepción, porque también hablaba acerca de los tabúes, de qué tipo de anticoncepción utilizar, tiene que ser algo supervisado claramente por un médico. Y se sabe hoy día que hay que limitar ese uso a 5 o máximo 10 años y siempre consultado por un médico. Si es una mujer de más de 40 años, se debe evitar el uso de anticoncepción oral y mejor buscar otras alternativas. Existen alternativas quirúrgicas de anticoncepción y que evitarían el riesgo, ¿no? Para estar tomando una medicación. También es importante, por ejemplo, el embarazo. Mucha gente que a lo mejor investiga un poco más, dice que mujeres que no se han embarazado tienen el riesgo. Y sí, por supuesto, el hecho de tener un estímulo constante de estrógeno y de progestágenos y ese intercambio, digamos, en el sentido de que esté funcionando el órgano reproductor y esté esta mama teniendo esos cambios, esos ciclos y no haya una lactancia, pues va a ser el factor de riesgo que puede condicionar también un cáncer de mama. Entonces, si vemos, no es solamente un factor, sino son muchos los que se suman a tener este riesgo. Por eso nosotros, o se ha establecido en las guías internacionales, el poder clasificar al paciente como un paciente que tiene bajo riesgo, y como decía la doctora, que se va a iniciar su mastografía a partir de los 40 años, y pacientes de alto riesgo que requieren su mastografía pues, en una etapa más temprana, o inclusive otros estudios, como puede ser el ultrasonido. Hablaban ustedes acerca de los estadios, ¿no? De los estadios del cáncer. Digo, yo he tenido dos personas muy cercanas a mí, dos amigas. Una de ellas lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer de mama porque justo le diagnosticaron el cáncer ya avanzado y me decía, es que tengo un cáncer tipo 4, ¿no? Y otra amiga que la tuvimos el año pasado aquí dándonos su testimonio, ella sobreviviente del cáncer, ella nos decía, yo tuve un estadio etapa 2, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tenemos de esta parte de los estadios? No sé quién de, Bueno, quién de los Bueno, de manera perdón. general, un estadio es, nosotros clasificamos el cáncer en relación al momento de la progresión en que se diagnostica. Entendamos que primero el tumor o el cáncer se identifica como una tumoración, como una bolita, como algo que se palpa en las mamas. Eso se reporta, una de 3 mujeres que tienen cáncer en algún momento identificaron esa tumoración en sus mamas. Esa tumoración entonces, aunque sea de cierto tamaño, puede tener una progresión, puede haber avanzado a los ganglios o puede tener inclusive afección de otros órganos. Eso es lo que nosotros clasificamos los estadios. Depende mucho del tamaño del tumor, depende mucho de si tiene la afección ganglionar o si no la tiene y de si se encuentra fuera inclusive solamente de los ganglios. Eso es lo que nosotros conocemos como estadio.
Y sí va a depender esa clasificación que le demos para el tratamiento y el pronóstico que reciba la paciente. No es lo mismo encontrar una enfermedad en un estadio temprano, como lo mencionamos nosotros, donde el tumor a lo mejor es menor de 2 centímetros y se localiza la mama, que un tumor que sea totalmente invasivo, que la mama tenga cambios evidentes, que ya tenga inclusive a lo mejor ulceración de la piel y todas las cadenas ganglionares o diseminación o inclusive otros órganos. Esa paciente evidentemente la cirugía no va a ser curativa y va a necesitar recibir otro tipo de tratamiento para que es tratamiento sistémico mediante quimioterapia, radioterapia para poder resolver la situación. Aunque también dependerá mucho nosotros de la histología que tenga el tumor. ¿A qué me refiero a esto? Nosotros cuando se diagnostica el cáncer de mama se le toma una biopsia y esa biopsia permite clasificar en cuanto al estirpe histológica o el tipo celular que es el cáncer, el tipo de cáncer de mama, para poder dar el tratamiento y también generar un pronóstico. Entonces, el cáncer de mama no solamente va a estar influenciado por el tamaño que tenga o por el grado de invasión que llegue a tener en el momento del diagnóstico, sino también por el tipo histológico que vaya a clasificarse. Por eso es que es conveniente siempre tener una consulta con el especialista y entender que ante cualquier situación que se pueda mencionar de un conocido familiar o alguien más, no todos los pacientes con el cáncer de mama van a ser el mismo, ¿me explico? No vamos a tener la misma situación de una paciente que tenga un tipo histológico a otra paciente que tenga un tipo de menor agresión histológica, aunque sea un estadio más avanzado. Eso es completamente diferente en cada una de las pacientes. Muchas gracias, doctor Ariel. Doctora Pau, algo que quiera precisar también. Pues, o sea, solo como muy en general, o sea, considerar que una etapa 1 va a estar completamente localizada la mama. Una etapa 2 ya va a ser un tumor que está más grande o que ya tiene invasión a los ganglios. Una etapa 3, o sea, es un hecho que tiene invasión a los ganglios. Y una etapa 4, o sea, que ya se salió fuera de la mama, que va a tener invasión a algún otro órgano, como pudiera ser cerebro, corazón, hueso, pulmón. Entonces, o sea, pues eso es como la gravedad, ¿no? O sea, la gravedad de qué tan localizado está o qué tanto ya se salió del órgano. Entonces, muchas de las personas nos dicen así de que es que mi prima tenía el tumor encapsulado. O sea, pues no necesariamente es de que estuviera encapsulado propiamente, sino que, o sea, que seguía en el mismo órgano, o sea, que seguía en la mama. Y entonces, o sea, justamente como menciona el doctor Hogg, o sea, pues con esto podemos determinar cuál es el tratamiento que le podemos ofrecer a las pacientes y pues igual, o sea, con el resultado de patología, o sea, con una biopsia, podemos igual determinar qué tratamiento va a ser el más indicado para este tipo de pacientes. Muy bien. Además de el examen físico, ¿no? Que de la autoexploración que nos tenemos que hacer nosotras como mujeres y de la mastografía, ¿hay algún otro estudio o algún otro examen que requiramos hacernos para poderlo hacer? Porque digo, también hablaban del tamizaje, ¿no? De estos exámenes preventivos. ¿Qué serían estos exámenes preventivos de primer momento? Y qué otros exámenes complementarios para las mujeres que tenemos más de 40 podamos hacer uso. Sí, la primera aproximación que tiene la mujer al cáncer de mama evidentemente será la autoexploración, ¿no? La identificación, como mencionamos, de una tumoración en el seno como tal. Esto debe iniciar solo todas las mujeres desde los 18 años y se sugiere todavía recomendar o sugerir una autoexploración clínica, o sea, por un médico a partir de los 25 años. A partir de los 40 necesita iniciarse el tamizaje, donde la mujer tiene que hacerse una mastografía y nosotros en ese estudio de mastografía se identifican lesiones que sean sugerentes o sospechosas de malignidad. Para eso sirve el tamizaje. El tamizaje tiene por finalidad identificar temprano el cáncer para que entonces ante la sospecha de que exista no sea un diagnóstico tardío y se disminuya la mortalidad de la paciente, ¿no? Entonces, esto debe iniciar a los 40 años. Si es una paciente más joven, que tuvo un antecedente previo o que tiene una tumoración palpable, o sea, ella identificó un tumor, pues sí existen otros estudios como puede ser el ultrasonido o la resonancia magnética. Indiscutiblemente, ante estos hallazgos de una mastografía o de un ultrasonido de una lesión sospechosa,
donde nosotros vamos a categorizar esas lesiones con una clasificación que se llama BRADS, del 0 al 6, donde la mayor categoría es la que tiene mayor riesgo de cáncer, pues entonces vamos a elegir cuál de esas pacientes se va a biopsiar. Esa biopsia es la que nos permite confirmar o descartar que una lesión es sugestiva de malignidad, ¿no? Que tenga riesgo de ser cáncer. Ahora, esas pacientes que salga un estudio bien, donde una categoría es baja y no necesita una biopsia, pues pueden ser vigiladas con otra mastografía a los 2 años, ¿no? Esto hasta los 69 años de edad. Si una lesión es sugestiva de malignidad y se realiza una biopsia, pues tendrá que entonces iniciar un protocolo en el cual tendrá que esperar el resultado y tomar la mejor decisión, o solamente repetir a lo mejor un estudio adicional, como puede ser un ultrasonido o una resonancia magnética. Entonces, prácticamente de manera general, eso sería como el abordaje inicial de la paciente que va a su tamizaje. Correcto. ¿Qué tan cierto es, porque bueno, no sé si ahorita vaya a salir en las preguntas de los chicos, pero qué tan cierto es que una mujer que desea embarazarse no debe de hacerse una mastografía por el nivel de radiación que hay? No, finalmente, bueno, la radiación no es tan alta como para evitar, o sea, para que pueda haber algún problema en el embarazo si la paciente no está embarazada. O sea, finalmente, si ya la paciente está embarazada, lo que se sugiere generalmente es no exponerla a ningún tipo de radiación. Entonces, justamente en este caso, o sea, sería la paciente llevada a una resonancia magnética si ya está embarazada. Si no se ha embarazado aún, o sea, no tenemos ningún riesgo. La dosis no es suficientemente alta como para causarle algún daño al producto y más, o sea, bueno, si todavía no está embarazada la paciente. Entonces, o sea, Perfecto. simplemente sí sería seguro que se la haga y ya después se embarace. Perfecto, doctora Pau. Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio, el micrófono a los chicos con el propósito de que ellos nos platiquen o nos expongan algunas dudas o algunas preguntas que tengan para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, este es su espacio. Si alguien quiere preguntar o comentar algo, por favor, este es el momento. Ustedes perdonen, traigo bastante gente aquí en la oficina, por eso se escucha mucho el ruido. ¿Alguien que quiera empezar con alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Amparo, adelante. Sí, gracias Nayeli. Mira, yo les quisiera compartir, yo he tenido 3 biopsias de seno y decirles lo importante que es tener la prevención, ¿no? Y recomendarles, ahorita hablan de la mastografía, pero el valor del ultrasonido en mi experiencia también es muy valioso, ¿no? Efectivamente puede ser un poquito más, pero eso le da una visibilidad más amplia a los doctores de cómo pueden diagnosticar ese tumor. El otro tema es, de mi experiencia, yo les diría siempre, generalmente esto sucede cuando vas con el ginecólogo y haces tu revisión anual. Yo siempre les diría, tomen la opinión del especialista de las bolitas, sea un hombre o sea una mujer. Después siempre es importante que vayan con el oncólogo, ¿no? La opinión del oncólogo, como decían los doctores, siempre es muy importante porque ellos son los especialistas y puede haber N mil oportunidades o puntos de vista antes de llegar a un tratamiento tan invasivo, ¿no? Porque uno ve la bolita y ya estás, ahora sí que ya te estás viendo en quimioterapia y sin cabello, ¿no? O sea, en el momento en que te dicen, te sientes un tumor, y hasta nos da miedo decir la palabra, ¿no? Le llamamos bolita, nos da hasta miedo decir la palabra. El especialista debe de ser el oncólogo y el que les debe de dar el tratamiento es el oncólogo, ¿no? Porque como puede ser una biopsia que nada más te piquen de punción, que creo que le llaman los doctores, y ellos se vayan dando cuenta. Puede ser la opción
de que te tengan que hacer una operación y sacar el tumor para que después lo lleven a analizar y vean si cuando pasa eso es porque trae sospecha de células malignas y que lo revisen con toda la paciencia y durante esos días son días difíciles porque no sabes el resultado que vas a esperar, pero que ustedes sepan que es la forma más certera de saber si ese tumor es benigno o maligno, ¿no? Yo creo que para mí eso serían las cosas más importantes, hombres y mujeres, y muchas veces en mi caso, la importancia de hacerte la valoración. Yo nunca me he sentido ninguna bolita. Siempre han salido en el estudio. O sea, hasta el doctor hay veces, porque cuando te hacen el estudio te dividen el seno en cuadrantes y te dicen en el cuadrante A, el lugar quién sabe qué, ahí se supone que es donde está y a veces hasta el doctor es difícil palparla, ¿no? Es importante que sí se hagan el estudio porque hay veces no se sienten, ¿no? A veces están muy atrás del pezón, es complicado localizarlos y que se hagan el estudio, ¿no? ¿El estudio duele? Sí. ¿Da miedo? Sí. Pero de que en ese momento puede marcar la diferencia de tu vida y del tratamiento, créanme que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Marca la diferencia en cuestión económica, emocional, mental, y que cuando suceda eso, es cierto, tomar acciones, cambiar tu forma de comer, lo que estaban diciendo es cierto, tener fortalecimiento mental y tener también la idea de que eso se puede mejorar y, y tomar acciones, ¿no? Sobre la salud, bajar de peso, alimentarte mejor, los temas de riesgo, por ejemplo, haber empezado a menstruar en edades muy tempranas, 10, 11 años, el que nunca te hayas embarazado también, puede ser en mi caso que me lo han explicado, o sea que si toda la vida has tenido el periodo menstrual, también es un factor de riesgo no haber amamantado. Entonces, todas esas cosas no es un solo factor, ¿no? Es un montón de cosas que se combinan. Gracias, Amparo. Doctores, esto que comenta Amparo es importante. ¿Qué pasa cuando no nos sentimos, cuando no nos palpamos nada? ¿Qué procede? Pues es que, o sea, justamente para eso es el tamizaje. O sea, el tamizaje lo que se refiere es hacer un estudio en pacientes que no tienen ni signos ni síntomas de la enfermedad, pero, o sea, que ya cumplen con las características y los factores de riesgo. Entonces, o sea, independientemente de que las mujeres no se sientan nada, que era justo lo que comentaba la compañera Amparo, o sea, para eso es justamente que hacemos las mastografías y las exploraciones anuales. También, o sea, me parece súper importante comentarles que, o sea, a pesar de que todas las campañas nos insisten mucho en la autoexploración, esto no es lo único que tenemos que hacer. O sea, nosotros, una mujer que no es experta en buscar tumores, va a encontrar un tumor mucho más grande que lo que va a encontrar un médico. Entonces, por eso siempre la autoexploración se debe de acompañar de una exploración física por un médico, al menos una vez al año, al igual que los estudios de imagen, que por ejemplo la mastografía va a tener una sensibilidad, una especificidad mucho más alta o sea, que únicamente la exploración que va a tener a una persona. Pero justamente, bueno, lo que comenta la compañera, ¿no? O sea, el objetivo de realizar la mastografía anualmente es poder detectar lesiones que incluso un médico no necesariamente pueda palpar por la localización que tengan. Entonces, esto va a ser así como la parte más importante. O sea, podemos identificar lesiones que ni siquiera nosotros podamos palpar, pero que por imagen las podamos detectar. Buenísimo, muchísimas gracias, doctor Pau. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta, duda, algún comentario que quieran dar? Elisa Camargo, adelante. Activa tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una preguntota. ¿Una fibrosis localizada en la mama se puede convertir en tumor?
Justamente, bueno, para eso necesitamos la biopsia y tener una vigilancia cercana. O sea, hay lesiones que van a ser benignas, que propiamente nunca van a progresar a alguna lesión maligna, pero hay algún tipo de lesiones que, dependiendo de las características que tengan las células, pueden en algún momento ser tumores malignos. Entonces, bueno, o sea, justamente lo que comentaba el doctor Ho respecto a la clasificación de BRATS, o sea, nos van a dar las clasificaciones, así de que si es una lesión que sea sugerentemente benigna, o si ya tenemos algún dato que pudiera ser de malignidad. Entonces, o sea, bueno, con base en esto podemos tener, o sea, si ya sabemos que es una lesión benigna, siempre la tenemos que dejar en seguimiento y podemos tener hallazgos que nos sugieran que ya cambió este tipo de celularidad, con lo cual, o sea, podemos como ya tomar decisiones y tomar un tratamiento mucho más dirigido y a tiempo. Gracias. Elisa, no le tengamos miedo a esos estudios, hagámoslo. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, chicos? Todavía tenemos tiempito. Mientras... Perdón, Anayeli, pero por ejemplo, yo también creo algo importante este tema de los cambios hormonales, ¿no? Cuando tú entras en la menopausia y empiezas o eres premenopáusica y si decía Elisa, traigo esa lesión, yo personalmente yo te diría, yo te aconsejaría de que sí te revises y lo veas, ¿no? Porque como el cuerpo se vuelve loco, uno nunca sabe ese cambio hormonal y principalmente pasa en esta etapa, es donde incrementa la probabilidad de tener cáncer de mama por los cambios hormonales que se tienen en el cuerpo, sí revisarse y atenderse, ¿no? Sí, porque viene otro factor de riesgo que es el tema de la menopausia, que nos da mucha pena hablarlo, pero yo creo que lo ha viralizado mucho Marta de Baile y que sí es importante que este factor nos está, o sea, de todo lo que nos dicen, el sobrepeso, el ambiente, tu factor genético, súmale el cambio que inicias a cierta edad, ¿no? Porque es como es, ¿no? Gracias, Amparo. Kevin, Aburto, ¿tienes tu manita levantada? Activa tu micrófono, por favor. Adelante, Kevin. Te escuchamos. Kevin. Ya le dio pena. Si no, aquí en el chat, Kevin, si no puedes hablar. Esto, digo, también eso es importante, ¿no? La perimenopausia y la menopausia, que será otro tema de charlas, muchachos, no se preocupen, y de la andropausia también, que también es importante porque también les pega a los varones. Que es importante. No, Kevin, no te escuchamos. Si lo puedes poner en el chat, mucho mejor. Aquí es bien importante. Chicos, yo no sé cuántos de ustedes tienen familiares directos o cercanos que hayan pasado o que estén pasando por esta situación del cáncer de mama, ¿no? Ustedes como hombres tampoco están exentos, aunque estadísticamente son los menos, ¿no? Que también es importante y que poco se habla. Doctora Abel, ¿por qué poco se habla del cáncer de mama con los varones? Digo, además de la estadística. Yo creo que no se habla porque hay miedo, ¿no? En cierta manera, seguimos siendo una población machista en cierto sentido y el hecho de pensar que el hombre puede estar enfermo, se cree que a veces a lo mejor fue algo que se hizo, ¿no? Y no se informa sobre a lo mejor el factor genético, ¿no? Justo como mencionó la doctora Paulina en su momento, el riesgo de tener familiares de primer grado con cáncer de mama, no solamente y con esas mutaciones corroboradas, o sea, donde tú ves que ese paciente tuvo una mutación en los genes BRCA, pues también confiere el riesgo al varón en el sentido de la vigilancia que debe tener en su autoexploración. Entonces, creo que el hecho de que no se hable es que no se informa uno sobre los riesgos reales que existen, ¿no? Y perdón, doctor, y los signos y síntomas serían los mismos que en el cáncer de la mujer, en el caso del hombre. Lo mismo. Sí, justo, o sea, identificaría una tumoración palpable. O sea, es una región del cuerpo accesible
a poderla tocar. Entonces sería lo mismo, tendría que revisarse y ante cualquier aumento de volumen o tumor o masa o lesión que identifiquen sus mamas, pues pedir una consulta. Aquí hay una situación que no se menciona y que creo que es importante también señalar. Recordemos que también hay gente que ha hecho cambio de género. Estas personas que son transgénero y han tenido suplementación hormonal con estrógenos, después de 5 años en terapia de sustitución hormonal, y son varones de nacimiento, tienen un riesgo similar a una mujer, pues de nacimiento mujer, que de tener el cáncer de mama. Entonces, creo que el hecho, por ejemplo, esto que no se hable, es un tema que pues aumenta a lo mejor que se diagnostique tarde en un hombre en general, ¿no? O sea, creo que son tabúes todavía en nuestra población que no logramos soltar y hablar de ellos con normalidad. Y que nos ha picado la cresta en eso, doctor. Claudia Vianey nos pone en el chat, mi bisabuela lo tuvo. Mis abuelas, tanto paterna como materna, fallecieron de cáncer de huesos. El miércoles mi madre justo fue a su revisión de cada año, ¿no? Y que esto es importante, ¿no? Sin importar el tipo de cáncer, por este factor genético, es importante estar haciéndose estas revisiones médicas constantes, ¿cierto, doctores? Que es importante. Ahora sí, Kevin Aburto nos pone, mi tía tuvo cáncer de mama y justo le hicieron una operación y les pregunta a ustedes qué factores toman en cuenta para determinar si una persona es viable para una operación. Que me imagino que es una mastectomía, ¿cierto, Kevin? Pues no necesariamente es una mastectomía, o sea, generalmente lo que consideramos es el tamaño del tumor. Entonces, o sea, justamente, bueno, lo que habíamos platicado ahorita, el doctor Jovillo, o sea, dependiendo de la etapa clínica. O sea, si es un tumor que está muy chiquito, que mide menos de 5 centímetros, que no tiene invasión a los ganglios, podemos hacer una cirugía. Y bueno, actualmente, o sea, no necesariamente toda la paciente que tenga cáncer de mama le tenemos que quitar toda la mama. Incluso, o sea, tenemos otras técnicas que pueden ser relativamente, o sea, tienen la misma efectividad, que solo le tomemos una muestra a los ganglios y veamos si están invadidos o no. Entonces, o sea, lo que nosotros consideramos para saber si la paciente es candidata a que sea llevada a una cirugía o no, finalmente es de que el tumor esté limitado a la mama y el tamaño del tumor. Fuera de eso, o sea, si ya tenemos invasión más a los ganglios, etcétera, etcétera, o sea, la mayoría de las veces las pacientes no son llevadas a cirugía de primera intención, sino que son llevadas a tratamiento con quimioterapia, algunas en casos seleccionados a tratamiento con radioterapia, y ya después de eso valoramos si es necesario realizarles una cirugía o no. Pero justamente, bueno, o sea, lo determinaríamos en que sería una etapa temprana que no esté fuera de la mama. Muchas gracias, doctora Pau. Kevin, yo espero que hayan resuelto tu duda. ¿Alguna otra comentario, duda, chicos? Pregunta, todavía nos quedan 5 minutitos, 3 minutitos. Que es importante aquí, digo, aquí el doctor mencionaba esta parte del cambio de género, ¿no? De la parte, y creo que eso no lo habíamos nosotros vislumbrado, y sí es importante, ¿no? Y sí es muy importante, sobre todo, pues, por estas personas que tienden, o que sí, pues sí, no sé si la palabra correcta se atende, pero que quieren cambiar de sexo, de género, y bueno, pues también tienen una prevalencia mucho más dominante o predominante que como nosotras, ¿no? Entonces eso es importante y también delicado. Checar. Ale, adelante, activa tu micrófono. Sí, buen día. Hola. Yo tengo una duda y justo surge de esto que comentaba el doctor con respecto al cambio de género y demás. Existen pues muchísimas mujeres que se sometieron ya a alguna cirugía estética y digamos se agrandaron el busto, ¿no? Entonces, en ese caso es igual el poder detectar alguna bolita, algún tumor, etcétera, o en ese caso sería 100% el tener que acudir a hacer estudios. Digamos, sí cambia la sensibilización que tiene como en esa parte del cuerpo. Sí, o sea, acordemos que las mujeres que reciben o que se hicieron una cirugía estética de mama necesitan llevar su seguimiento con su cirujano plástico
porque ese implante tiene un tiempo de vida. Esa durabilidad del implante pues tiene que ser vigilada mediante un ultrasonido. Entonces, para ellas la mejor opción pues es la ultrasonografía. Y sí, si hay evidencia de encontrar una lesión o sea, una tumoración como tal, pues necesitan hacer el mismo procedimiento de la toma de la biopsia. Que el implante mamario influya para el riesgo de cáncer, eso no existe como tal en evidencia, ¿no? Eso no es el factor que diga a la mujer, por ejemplo, tuve implantes mamarios y fue lo que me dio el cáncer, pues sería completamente equivocado, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias, doctores. Pues importante, chicas, sobre todo, ¿verdad? Tocarnos, autoexplorarnos, ir al médico, ir al ginecólogo para revisarnos, porque digo, ahorita hablamos del cáncer de mama, pero también el cáncer cérvico intrauterino también es una causa muy fuerte de mortandad en el caso de las mujeres. Entonces es importante, ¿verdad? Poder estarnos revisando. Hombres, cuídense, tóquense también para que ustedes se detecten, ¿no? Que también motiven a todas las mujeres que tienen a su alrededor, sin importar la edad, a justamente hacerse autoexploración, ¿verdad? Que esto es importante para el cuidado de nuestra salud, de nuestro bienestar. Pues no me resta más que agradecer a la doctora Paulina, al doctor Ariel por su tiempo, por lo que ustedes nos dieron aquí, la información. Muchísimas gracias.